Quería entre comillas cerrar esta trilogía de vídeos sobre la historia de naciones históricas de la UN con Nava. Digo entre comillas puesto que no podré publicar más vídeos de esta última trilogía hasta que termine la serie de Gabriel de Sotomayor, el arador del Imperio, al ser un hecho tan importante allá. Recomiendo para este vídeo ver los 2 primeros capítulos de la serie antes de iniciar. Dicho esto, démosle. Para este vídeo usaré el calendario imperial desde la fundación del Imperio Bónico según los eruditos, aunque la fecha real de este evento podría ser algo debatible, pero bueno, para que os hagáis una idea. Las primeras menciones escritas de los navanos se dieron por parte del Imperio Bellota. Era un pueblo altamente bélico y nómada que saqueaba y aniquilaba por doquier. Como habitaban en una región reducida y de poco valor para los Bellota, junto con que su pesado armamento tenía dificultades para moverse muy seguido, decidieron simplemente ignorar las regiones en donde ellos atacaban y no atacar ellos directamente. Según el mito fundacional de los navanos, Kodohekanu, la deidad neutra, la deidad de todo, el todo y la nada, según su nombre indica, retó a los dioses buenos y los dioses malos para ver qué pueblo podía alzarse. Para más información de su mitología, arriba tenéis un vídeo en donde se explica su religión y muchas otras de la UN. Es de este modo que cada bando divino contactó con una persona de una tribu diferente, Kozolka por parte de los dioses buenos y Mikelach de los dioses malos. De este modo se dio la Guerra Santa a la Crona Joa, en donde ganaría Kozolka. Las tribus que se habían unido a los dioses malos serían aniquilados, mientras que quienes se quedaron en el bando bueno serían recompensados, fundándose así la nación de Nava, en donde se pasaría de ser nómada a sedentaria. Según analistas históricos y folcloristas, se cree que esta Crona Joa fue en realidad una estratagema dada por los opositores de la corona bellota para desestabilizar el país, armando hasta los dientes a los temibles navanos y aumentando los saqueos, haciendo que Bellota gastara recursos de más en defensa y obstaculizando sus planes de conquista en Serb, cuyos vídeos os dejo aquí arriba. No obstante, el tiro le salió por la culata y acabaron por balcanizar a Bellota. Querían quitarle a la monarquía del poder, pero no acabar con el estado en sí. Este pueblo supuestamente malvado, pues, se cree que se debió tratar de los Konerg, quienes pese a no ser Kafrika, creían en los mismos dioses y mantenían un estilo de vida muy semejante a los primeros navanos. En su mito fundacional, de hecho, era Mikelach del bando de los buenos y Koyola el de los malos, ganando pues Mikelach, fundando a su vez Konerg. Sea como fuere, la dinastía Yujoa en Nava se alzaría. Como no tienen escritura propia salvo los registros redactados por Bellota, no se sabe de demasiado de sus primeros años de historia. Solo se sabe, gracias a la tradición oral, que el sucesor de Kozolka sería Koroka, le seguiría Pelikur y finalmente Kozolka II Yujoa. Esta se trataría de la Era de la Paz. Tras 27 años en que estas tribus estarían unificadas, la falta de una infraestructura que facilitase el transporte y diferencias identitarias, étnicas e ideológicas se empezó a generar de descontento entre las distintas comunidades. Un señor feudal, cargo altísimo y reciente en el momento, tomado de modelos socioeconómicos circundantes como ejemplo de la sociedad sedentaria, lo que eran ahora, Conta, organizaría un movimiento paramilitar entre las tribus que estuviesen más enfadadas con la corona contemporánea. Es de este modo que se daría la Guerra de los Pueblos o la Kronoprakek en el año 51, naciendo la Era de los Sordos. Tras 5 años de conflicto, con una ofensiva en la capital, Podit Kozolka, Conta se hace con el poder y se funda, pues, la dinastía Yikrith-Torai. Con esta caída fuerte que nadie prevía pocos lustros antes del conflicto, nació la leyenda de que, si una persona tiene el mismo nombre que algún antepasado suyo, como era el caso de Kozolka, la tragedia le azotaría. A la muerte de Conta en el año 76 después de la fundación del Imperio Humano, le sucedería su hija Jibur. No obstante, ni su padre ni ella misma habían cumplido la promesa de darle más autonomía institucional a las distintas tribus. Es por esto que 3 feudales, Gazola, Jomon, Suomi y Utakash, organizarían un movimiento paramilitar en contra de los Yikrith-Torai, empezando la Segunda Guerra de los Pueblos o la Segunda Kronoprakek. Por diferencia numérica, en el año 78, Jibur pidió la rendición y aquí se alzaría la oligarquía, dando su lugar a la era homónima. Nava se dividiría en 4 regiones con bastante autonomía. Satisfajo a muchos, pero otros mostraron su descontento. Sea como fuere, se fundaron simultáneamente 4 dinastías para cada región: la dinastía Klatietio para Gazola, la Khasiendo para Jomon, Onnimmu para Suomi y la Namayu para Utakash. En el año 90, todos los integrantes de la oligarquía mueren de manera natural. Hay quien dice que algún tipo de conspiración se dio. Otros, en cambio, trajeron a estas muertes sincronizadas algún tipo de mala traducción o incluso de leyenda para hacerlo quedar más bonito. Vinieron juntos y se fueron juntos. Sea como fuere, lo sucederían Nami Klatietio, Kozolka Khasiendo, Seshonnimmu e Iker Namayu. Este último querría hacerse con todo el poder para él solo, y teniendo la fortuna que su padre recaudó, se dio la guerra de Iker o la Crona Iker. La dinastía Klatietio, Khasiendo y Onnimmu contra la dinastía Namayu. Pese a la fortuna,
La superioridad numérica le obliga a abdicar de su cargo y a exiliarse de Nava en el 105. En la guerra, en la última batalla decisiva, murió Kosolka, cosa que hizo que su hijo Kosolka II o IV, depende de si decidimos contar al primer Kosolka también, se cambiara de nombre a Imán por miedo a la leyenda. Es de esta manera que el poder se repartiría entre las tres dinastías restantes, dándose lugar a la era del Triunvirato, una época de alta tensión por miedo a que el otro se alzara de armas como hizo Iker. Se redujeron altamente las reuniones entre las tres dinastías e inclusive se dieron lugar a más leyes que favorecían la autonomía y aislamiento de las tres dinastías. Se cree que los aliados de las tres casas, desde dentro, fomentaban esto para tener más poder dentro de sus territorios y más vía libre para gobernar como les plazca. En el año 108, no obstante, Sesha moriría sin descendiente dado a su infertilidad. Es de este modo que su sobrino Yisma y su primo Yokulte, ambos de la parte paterna, se disputaron el trono. La dinastía Clatietio quiso hacer de mediador en una reunión pacífica dentro de su palacio dinástico en Gir de Clatiet. No obstante, en vez de presentarse a alguno de los dos representantes de la dinastía, acudió un ejército yismaísta y otro yokultista esperando emboscar al otro, matarlo y tener el poder. Nami, al ver a los dos ejércitos entrar con hombres que desentonaban sumamente del resto del elegante palacio en el que se hallaban, se levantó altamente irascible de su asiento y con una voz que se describió como que hacía retumbar los cristales, declaró la guerra entre ambas facciones por ellos, acusándoles de comportarse como dos niños malcriados. Se la describía como una persona con un carácter de corras. Es así que la guerra de sucesión navana, o la Clonafiquijoque, se da en el año 109. Del lado de Yisma se posicionarían los Clatiatio, y de la parte de Yokulte se posicionarían los Khasiendo. Tras 5 años de conflicto, Yisma se alza en el poder cuando Yokulte muere de una enfermedad no especificada. El vacío de poder que se daría en la ceremonia de sucesión permitirá a los yismaístas arribar a Obiorek. La dinastía Khasiendo se vería en la ruina tras pertenecer al bando perdedor, pero la Clatiatio y la Nim se enriquecerían. Es de este modo que se daría un periodo de paz de una década hasta que huestes bónicas empezaron a atacar la frontera oriental sin previo aviso, el primer conflicto extranjero que tendrían en su historia. Los prados navanos no tenían mucho recurso que ofrecer, solo carne y leche de bicápridos y bóvidos, pero la tierra no era especialmente fértil y el lugar no era rico en minerales. Sí que muchos navanos se prestaban de mercenarios, pero no mucha gente se interesaba siquiera en visitar estos lares. Solo un imperio que quisiera tierras por prestigio, por tenerlas, se interesaría en Nava, un imperio como el Bónico. Para más información del Imperio Humano, aquí arriba os dejo un vídeo en donde se habla de su historia. Dado la vida de desenfrenos que estaba teniendo el emperador Emeterio II de Roca, estaba empezando a estar obligado a soportar opositores y quejas. Es de este modo que tras 9 años de mandato se decidiría a tomar tierras como bien hizo su padre, su abuelo y así. Nava sería la desafortunada elegida. Pese a que los navanos eran feroces guerreros, los bónicos estaban acostumbrados a luchar en tierras como las de ellos, llanas, y con un clima mucho más adverso. Así, su tecnología y estrategias más avanzadas les permitieron hacerse con todo el territorio en tan solo 2 años. El protocolo de anexión imperial constaba de diferentes pasos que les ayudaban a tomar tierras más fácilmente. El primero de ellos, aquí, sería el de otorgar nueva infraestructura después de quitarles el poder político a los navanos. Darían lugar a carreteras, cacedmisas, los templos de la religión cetmisa que seguían los bónicos, edificaciones gubernamentales y monumentos. A su vez, la cultura bónica les otorgó un nuevo vocabulario, cerveza, cemento y nuevas artes marciales. Dado a esta nueva red comercial, se dio lugar a un dialecto navano estandarizado, mezclas de todos los demás. Os dejo más información del tema aquí arriba. A finales del larguísimo mandato del emperador en el año 176, el envejecido Emeterio dio lugar a la primera fase, establecer como lengua y religión oficial la bónica, desmantelando templos navanos y solo aceptando textos oficiales en bónico. Esto no acabó de gustar a la gente, pero dado la infraestructura y avances que dieron, las quejas se limitaron a algún que otro murmullo en las casas y comercios vecinales. Con la muerte de Emeterio, el imperio se vería dividido entre el Imperio Humano Occidental, gobernado por Celestino IV de Roca, en donde estaba Nava, y el Imperio Humano Oriental, gobernado por Ernest III de Roca. Pocos años después, tras el asesinato de Celestino IV por parte de su hermano dado a sus ansias de poder y la ascensión de su hijo Ambrosio I de Roca, estalla la Guerra del Rey Azul, en donde los navanos apoyaron a Ambrosio por su promesa de una Nava más autónoma identitariamente. Tras este primer conflicto, donde no habría un claro ganador, los navanos se vieron algo desilusionados al ver que Ambrosio no cumplió sus promesas, por lo que cuando la Segunda Guerra del Rey Azul estalló no tuvo tanto apoyo, ni de navanos ni de ninguno de los pueblos a los que les había prometido autonomía. Este fue el talón de Aquiles que hizo que acabara perdiendo.
Aún así, el envejecido Ernest III se impuso en el poder y siguió con las políticas de su padre, iniciando la tercera fase de su anexión. Un navano solo podía ser un ciudadano hecho y derecho si abandonaba su lengua, tradición y religión por las bónicas en el año 188. Esto fue el colmo, así que el militar y rico terrateniente pronavano Vesas Jomon fundó un grupo paramilitar e inició con él la Guerra de Independencia o la Cronanca en el 210. Tras 3 años de guerra en donde la estrategia del imperio sería el asedio y la de los navanos las emboscadas, en la batalla de la Cuenca, el célebre guerrero Gabriel de Sotomayor, de orígenes humildes, se va del campo de batalla y decide matar al general navano Caspio Calo con sus propias manos. Según las leyes bélicas imperiales, un soldado raso solo podía detener a un general mas no matarlo por él mismo. Sea como fuere, esta fue la gota que derramó el vaso. Ya muchas ciudades habían sido saqueadas y muchos generales apresados, por lo que Vesas Jomon decide rendirse. Pese a que Gabriel de Sotomayor sería sometido a juicio, el imperio le perdonó este desliz y lo hizo capitán. Muchos navanos sintieron indignación por esto, pero tras una cruenta guerra que no ganaron, no podían más que morderse las lenguas. No parecía haber esperanza de libertad ni de paz para este pueblo. Espero que os haya gustado el vídeo. Cuando termine la serie de Gabriel de Sotomayor publicaré las 2 siguientes partes de esta trilogía. Quiero que sintáis la historia de Laun no como un rato frío, sino que viéndolo desde la perspectiva de los distintos personajes que se irán presentando en la serie y luego sí, os lo explicaré en este otro formato de manera más formal, y añadiendo algún que otro detalle que en la serie os iré ocultando o dejando ver entre las tinieblas. Dicho esto, Sanai.